Por ahí ayúdenme prendiendo la luz, porque se ve hermoso, pero yo no veo. Muy bien. Ok. ¿Cómo han estado? ¿Sí? Un verdadero gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, estamos terminando los temas que hemos estado estudiando durante este mes. Y hoy vamos a tratar de darle conclusión a todo lo que hemos estado mirando, no sin antes anticiparles que es muy complicado tratar de resumir todo lo que dice Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18, 19 en un mensaje de 30, máximo 40 minutos. Entonces vamos a tratar de exponer mucha atención en la pantalla. Traté de una u otra forma de resumirlo lo más que pude, pero es importante que consideremos antes algunas cosas. Así es que vamos a ver aquí algo. Ok. No lo está reconociendo Joa. ¿Podrías conectarle? Porque no le reconoce. Muy bien. Entonces vamos a orar. Y vamos a iniciar, vamos a estar utilizando la Biblia. Por favor, quiero ver Biblias. ¿Cuántas Biblias hay? Vamos a estar abriéndola y tratando de ser ágiles en la búsqueda de la palabra de Dios. Pero por favor, ok, muy bien. Vamos a orar y vamos a empezar a meditar en la palabra de Dios. Dice la palabra oremos. Señor y Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú hablas a nuestros corazones y conforme, Padre eterno, a tu plan, tú, Señor, has obrado poderosamente en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Yo te suplico, Padre Dios Todopoderoso, en este momento, que conforme a tu voluntad, Padre eterno, hables a nuestros corazones. Que tu bendita palabra, Señor, hable de manera fuerte, de manera clara, contundente a nuestros corazones, de tal manera que haya cambio en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Muy bien. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que alguien se acerque y les diga, oye, por favor, no comas mucha sal. ¿Sí? ¿Qué cosa está tratando de hacer esa persona? ¿Mande? Cuidarnos. ¿Por qué? ¿Porque la sal es mala? Bueno, no necesariamente, ¿no? Pero comerla en exceso trae después problemas a nivel de riñón, a nivel de corazón, etc. Me imagino que el apóstol Juan, cuando el ángel empezó a hablarle de los eventos que iba a suceder, el apóstol Juan empezó a escribir, y estoy convencido que él tenía en su mente lo mismo que Dios: cuidarnos. Anticipar cosas que de una u otra forma creo que era importante que el Hijo de Dios lo tomara en cuenta. Y eso es lo que estamos viendo. De una u otra forma hemos venido trabajando durante todo este mes de enero en los tiempos que se avecinan. Y yo no sé si esta semana ustedes pusieron atención en una noticia que salió a nivel de la televisión a punto, dice, de la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí escucharon esa noticia? La dieron en los dos noticieros, tanto en las dos cadenas televisivas más importantes de México. Resulta que tanto Estados Unidos como Alemania enviaron más de 40 tanques de guerra, ¿sí?, a la región de Ucrania, tratando de defender lo que de una u otra forma, justa o no justa, etcétera, ¿sí?, Rusia, ahora ya en combinación con China, están haciendo. Entonces, podríamos decir que estamos a cosa de nada de una tercera guerra mundial, ¿sí o no? Entonces tenemos que analizar qué es lo que está pasando, porque los esquemas, los eventos que están pasando a nivel mundial suenan mucho. Y tenemos obviamente que tomar una decisión y decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora, no se trata de que saliendo ahorita aquí de la iglesia vayamos a casa, compremos muchos alimentos y nos escondamos. No, se trata de algo mucho más serio que tu vida desde un punto de vista físico. ¿A qué me refiero? Me refiero a qué va a pasar
con tu vida espiritual? ¿Qué va a pasar con tu espíritu? ¿Qué va a pasar con tu alma? Porque el cuerpo, querramos saberlo o no, aceptemos o no, el cuerpo cuando pierde la vida, a los 3 días empieza a oler mal y se va a echar a perder acá. No va a funcionar. Y podrás haber estado demasiado hermosa, podrás haber sido un hombre muy fuerte, muy poderoso, con un temperamento fuerte. Mi amado hermano, amigo, visita, de nada va a servir. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Muy bien. Entonces, déjeme decirle lo que un escritor muy renombrado del libro de Apocalipsis dice. El libro de Apocalipsis explica la responsabilidad de la iglesia y su ministerio. Cuando el libro de Apocalipsis se escribió, los primeros 2 capítulos están escritos, o los primeros 3, dirigidos específicamente a las iglesias. Y dice claramente, cuando nosotros leemos en los capítulos en el capítulo 2, búsquelo por favor, Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? Mire lo que dice: escribe el ángel 2:1 de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y si revisamos los demás mensajes a las demás iglesias, dice exactamente lo mismo. Te está escribiendo Dios. Así es que por favor pon mucha atención. ¿Qué es lo que hemos visto hasta este momento? Bueno, hablamos de una gracia restauradora, es decir, bueno, hay oportunidad para que tú en un momento dado no padezcas ni persecución, ni tribulación, ni angustia. Segundo, hablamos que vivimos en tiempos muy complicados, tiempos peligrosos. Tiempos en los que vemos, ¿verdad?, evidencias de situaciones y de hostilidades entre los mismos hombres, entre las naciones y lo más lamentable, mis amados hermanos, entre las familias también. Esto es lo que está pasando. Y no podemos cerrar nuestros ojos a esta realidad. Y también la semana pasada vimos qué es lo que debe esperar la iglesia. Hubo alguien por ahí que me recomendó no utilizar tanto el tema iglesia organizada, porque pudiera entenderse que en un momento dado es mala la organización, y no es mala la organización. Pero cuando me refiero a la iglesia organizada es que hay una serie de situaciones, personajes y eso que se acumulan dentro de la iglesia, dándole ciertas características que mencioné, que la característica principal de la iglesia el día de hoy es una iglesia apóstata. ¿Qué quiere decir apóstata? Que renuncia a su fe. Es una mezcla de filosofías, ¿verdad? Del yin-yang, del feng shui y del ping-pong. De todo eso es una mezcla el día de hoy. Pero que no se ha logrado definir una doctrina clara y por lo tanto en los tiempos postreros es muy probable que esa iglesia, que decía yo organizada, se quede. Y entonces vamos a utilizar 2 términos ahora. Una iglesia transformada por la palabra de Dios, o una iglesia conformada a lo que el mundo, la sociedad, el día de hoy le ofrece. Entonces, cuando hablemos de esa iglesia organizada, es una iglesia conformada por varias filosofías, pero también conformada con el estilo de vida que el día de hoy muchas iglesias están viviendo. Pero Vive no pretende ser una iglesia conformada. Vive pretende ser una iglesia transformada por el poder de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Amén por eso, mis amados hermanos. Amén. Así es que entonces avancemos. ¿Qué quiere decir tribulación? ¿Qué entienden por el concepto de tribulación? Si vamos al griego, vamos a encontrar que tribulación quiere decir apretura. Como alguien que usa una faja. Cuando está con una faja, ¿es cómodo usar una faja? ¿No? ¿Verdad que no? Estamos atribulados, estamos apretados, ¿sí? La usamos porque a veces queremos meter la panza o porque tenemos problemas de la columna, ¿no? Pero por eso usamos faja. Pero la verdad no es cómodo usar una faja. Entonces, quiere decir eso, apretura, opresión, aflicción, persecución, angustia. Eso es lo que quiere decir la palabra tribulación.
¿Qué cosa la caracteriza la tribulación? La caracteriza juicios terribles, ¿sí? Y preceden a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes va a haber juicios terribles. Coincide con el reinado de un personaje que vamos a ir viendo poco a poco, del anticristo, aquel que se opone a Cristo, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa es este concepto de tribulación? Son hechos que se han anticipado por medio de la profecía, el estudio de la palabra de Dios. Les decía que una tercera parte de la Biblia es profecía. Entonces tenemos que estudiarla. Además, está caracterizada por tiempos de injusticias, por lo que obviamente pasará la mayor parte del mundo. Se relaciona este periodo, les decía yo, con el reinado del anticristo y también con otro personaje que se le ha denominado la abominación desoladora. Su reinado se caracteriza por terribles persecuciones, castigos terribles. Pero ¿de dónde proviene el concepto de tribulación? ¿O por qué el hecho de la tribulación? Bueno, primero proviene de parte de la justicia de Dios. Dios en justicia, escúcheme bien, va a castigar al incrédulo, va a castigar no solamente al incrédulo, al rebelde, al apóstata, al idólatra. Lo va a castigar. Y no va a ser algo sencillo, mis amados hermanos. Además de todo eso, también la tribulación se combina con la ira del diablo, que fue arrojado del cielo y obviamente persigue a los hijos de Dios. ¿Sí está quedando claro esto qué cosa es? Junto con el falso profeta y la bestia, van a ejercer dominio en ese tiempo, van a dominar, matando a muchos hijos de Dios. Ahora, característica muy importante para decir, estamos ya en la tribulación. Es mundial. No es nada más de la zona de Rusia, Ucrania, Alemania, no. Cuando se hable del concepto de tribulación, eso va a ser a nivel mundial, en México, en Estados Unidos. Es más, vamos a hablar de México, en Oaxaca, en Campeche, en todos lados va a ser. ¿Sí me explico? No va a ser algo focal, sino va a ser en muchos lados, va a ser mundial, va a durar 7 años, ahorita vamos a explicar un poquito más eso, y va a iniciar, ojo, esto es muy importante, va a iniciar con algo que va a trascender a nivel mundial. ¿Dónde podemos decir que el día de hoy hay conflicto constantemente? ¿Dónde? En Ucrania, pero aparte, eso apenas es reciente, digo constantemente, tiene muchísimos años. ¿Dónde? En Israel. Va a iniciar el proceso de tribulación, iniciar el tiempo de tribulación, cuando se firme tan ansiado trato de paz con Israel y Palestina. ¿Sí se puede dar cuenta? Cuando oigan, escúcheme bien, de ese famoso tratado que se está empezando a preparar, hermanos, estemos preparados porque el Señor no tarda y viene. Ahora, con todo esto de antecedente, vamos a empezar a introducirnos a todo este tema tan interesante que es el estudio de la profecía y sobre todo de los eventos futuros. Muy bien. ¿Cuál es el propósito, mi amado hermano, de la tribulación? Les puedo prestar con todo gusto todas las diapositivas. La palabra de Dios tiene derecho de autor, pero precisamente es para que se divulgue. Entonces, no se preocupe, se los puedo dar. Entonces dice, el propósito de la tribulación es que Dios establezca su soberanía y su reino dentro del tiempo de la historia entre los hombres. Él dijo claramente, yo soy Dios y no tendrás dioses ajenos. ¿Sí? Él es Dios y tenemos que dejarlo ser Dios en nuestro corazón. Tiene que preparar a Israel para la venida del Mesías. Recuerden que Israel sigue con conflictos y gracias al rechazo de Israel, usted y yo conocemos a Cristo. Pero Israel ha rechazado constantemente al Mesías. Pero va a tener que ver con eso también. Tercero,
juzgar dentro de la historia y el tiempo la rebeldía, el pecado del hombre. Se va a justiciar. Ahora sí, el pecado. Mire, si usted por alguna cuestión le ha dicho a Dios así: Señor, ¿por qué permites tanta maldad? Hoy en la oración hubo algo muy hermoso. Alguien pidió por los niños desamparados. Si usted en algún momento se ha pensado: Señor, ¿por qué hay niños maltratados? ¿Por qué hay niños abusados? ¿Por qué hay niños con hambre? Bueno, no se preocupe, en este tiempo Dios lo va a juzgar. Y ahora sí, se va a acabar. ¿Sí me explico? No se preocupe, ya va a haber justicia para el que no ha recibido nada de justicia. Va a haber paz para el que no ha tenido paz durante mucho tiempo. Va a haber justicia para quien ha sido injustamente maltratado. Va a haber justicia para el que ha sido engañado. Va a haber justicia para muchos. Sienta paz por eso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que va a haber también. Y dice, confirma y concuerda con las profecías relacionadas tanto de Mateo como de Daniel. Ahora, mi hermano, déjeme decirle algo. Les dije al principio, es prácticamente imposible ver todo lo que vamos a pretender ver al día de hoy. Pero si tiene interés, que por cierto lo dije desde el primer domingo y nadie se ha acercado, si tiene interés verdaderamente de saber, acérquese a mí y ponemos una fecha, un día, una hora para empezar a estudiarlo como debe de ser. Meternos a la palabra de Dios. Muy bien. Siguiente lámina, es muy interesante. Dice, ¿qué pasa con la iglesia? Lo vimos la semana pasada. La iglesia transformada va a ser llevada con el Señor. La iglesia conformada se va a quedar. Dice claramente acá, el traslado antes de la tribulación descansa sobre el método literal de interpretación de la Escritura. Y claramente, 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán y los que hayamos quedado seremos ¿qué? Arrebatados. Ese concepto de arrebato es muy, muy sencillo. ¿Sí? Estabas en un lugar y ya no vas a estar. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Con quién? Todavía no lo tenemos claro, pero ya les di 2, 3 antecedentes que son importantes. Segundo, la profecía. Miren, esto es muy complejo tratar de entenderlo. Lo único que quiero que entiendan es que desde que Daniel empezó a escribir, dijo claramente, hay 70 semanas. Semanas que escúcheme bien, por lo que ha estado sucediendo, ¿sí? Estarían sujetos, dice, semanas que por lo que ha estado sucediendo, dice, interpretamos que son años y no son semanas. ¿De acuerdo? Pero eso tendría yo que explicarlo de otra manera. O sea, yo lo único que quiero que ahorita entienda usted es que la tribulación va a durar 7 años y es la última semana de la profecía que Daniel escribió. Pero si usted tiene intención, por favor acérquese a mí, yo con mucho gusto nos sentamos y lo estudiamos juntos. Siguiente, ¿cuál es el plan de las edades? Es lo que le digo. Dice, el cumplimiento de los eventos relacionados con la semana 69, no la 70, tiene que ver que son, porque se han demostrado, son años y no días. Las 70 semanas se dividen en 3 periodos. 7 semanas donde la ciudad fue reedificada por mandato de Artajerjes, estamos en el Antiguo Testamento. 62 semanas que cumplen con la venida y crucifixión de Cristo y la destrucción del santuario. Y dice, entre las semanas 69 y 70 está el periodo de la iglesia. Mi amado hermano, usted y yo estamos acá. Daniel no vio qué iba a pasar con la iglesia, pero sí escribió. ¿De acuerdo? Ahora, estos eventos de la última semana, de la semana 70, dice, no se han cumplido todavía. No se han cumplido todavía. Lo que quiere decir que están por cumplirse. Y escúcheme bien, 70 semanas, 62 semanas, paréntesis de la iglesia y la última semana. Nos vamos a concentrar en esto, mis amados hermanos. Ahora bien, recuerden esta gráfica, ya vimos el tiempo de la iglesia, vimos el concepto del rapto
y ahora nos vamos a concentrar en estos 7 años. Por favor, busquen en su Biblia, si me hacen el favor, Daniel capítulo 9, versículo 24, ¿sí? Y vamos a hacerlo así, que alguien me ayude a buscar Daniel capítulo 9, versículo 24, alguien con voz tronante, ¿sí? Miguel, ayúdame con Daniel, por favor, 9, versículo 24, ¿sí? Y alguien que también hable así grueso. ¿Quién habla grueso también? Mi hermano David, usted también habla grueso. Apocalipsis, por favor, ayúdeme a buscar Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Se ponen en pie y primero leemos Daniel y luego Apocalipsis capítulo 13, mi hermano. Daniel capítulo 9, versículo 24, ¿sí? Pongan atención, por favor. Por favor, 24 al 27. 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por el pueblo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. ¿Qué es lo que nos interesa en este momento? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es la firma de ese tratado, lo que quiere decir que cuando esté firmándose la firma de ese tratado de paz entre Israel y muchas naciones, en ese momento no tarda en venir el Señor. Muy probablemente, escúcheme bien, estamos oyendo de las noticias que están pasando. ¿De acuerdo? Entonces, este evento es muy importante. Este evento es muy importante. Y luego dice ahí mismo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea, se va a levantar y decir, ahora sí, el que manda aquí soy yo. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿De quién? Ojo, ojo. ¿De quién? Del anticristo, mis amados hermanos. Todavía no viene, recuerden, todavía no viene. ¿Sí? Es muy importante y es muy probable que para cuando sea eso, la iglesia ya no está. Recuerden que hay algo que se llama rapto de la iglesia transformada. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Apocalipsis capítulo 13, por favor, mi hermano, con voz tronante. 13, 16 le dijo. Al 18. Okay. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muy bien, ok. A ver, me quito para que no ten.
Ahora sí. Muy bien. ¿Sí estamos de acuerdo con eso entonces? ¿Sí? ¿Me vas a poner la diademita? Ok. No sirve, ¿verdad? Bueno, ok. Perdónenme. Es importante que escuchemos bien este asunto. Muy bien. ¿Ahora sí? ¿Sí me escuchan un poquito más? ¿O no? Muy bien. Ahora, vamos a empezar con este concepto, ¿sí? Es muy importante que lo vean. Estamos atendiendo esta porción de la palabra, ¿sí? Y en estos 7 años se van a dividir en 2. Y leímos, ¿verdad?, hace un momento en la lectura que hizo Miguel Ángel, que a la mitad de la semana, ¿sí?, se va él a sentar en el trono. Ese es el concepto de la abominación desoladora. Ahora bien, vamos a ir observando lo que va a ir sucediendo poco a poco. Muy bien. ¿Estamos ahí? Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Época de la iglesia, ese paréntesis que Daniel no vio, ese periodo, ese paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, ¿de acuerdo? Ahora, por favor, vayan poniendo atención en cuanto a esto que vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien. Ahora bien, arrebatamiento de la iglesia. ¿De qué iglesia estamos hablando que se va a ser arrebatada? ¿De la iglesia qué? Transformada. No la iglesia conformada, sino la iglesia transformada. Este periodo, mis amados hermanos, se le conoce como tribunal de Cristo. Lo que vamos a empezar a ver, divídanlo así, ¿sí? Y el otro se le va a conocer como las bodas del Cordero. Está un poquito más acá, me falló un poquito, tengo que ponerlo más acá. Firma de paz con Israel. Estamos tomando cuenta, ¿sí? Segundo, tribulación. 7 años, dividido en 2 grandes periodos. El primer periodo de 3 años y medio se llama principio de dolores. El segundo periodo de 3 años y medio se llama la gran tribulación. ¿De acuerdo? ¿Vamos ahí? Empezamos con los juicios. Y entonces dice la palabra de Dios, por favor acompáñenme, Apocalipsis capítulo 6. Vamos a empezar, vamos a ir leyendo pocos versículos, no mucho. Si usted verdaderamente tiene interés en conocer esto, por favor léalo con detenimiento. ¿Sí? Dice la palabra de Dios así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién abre los sellos? El único que puede abrirlo es Dios, Jesucristo, el Cordero, nadie más. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ojo, ese concepto de ven y mira, ven y ve, ven y escucha, por favor tómenle mucha importancia, porque también dice: el que tiene oídos, oiga. No haga, escuche, haga. No escuche y se le olvide, por favor. Muy bien, dice, son los sellos. Y miré aquí un caballo blanco, en el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Un caballo blanco, en el que se interpreta que ese caballo blanco iba a empezar a hacer guerra. Se acabó la paz. ¿Ok? Se acabó la paz. Entonces, cuando inician los juicios, empieza una serie de eventos muy complicados en las que, voy a estar haciendo preguntas para tener la seguridad de que esté entendiendo. ¿Usted va a estar en esa falta de paz? No. Si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué? No. ¿Sí? Si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, mi amigo, hermano, visita, espérese al final porque tenemos que platicar más. ¿De acuerdo? Ok, segundo caballo de los sellos, un caballo rojo. Y dice más adelante, ¿sí? Salió otro caballo
Bermejo, al que montaba y le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, y se matasen unos con otros, y se le dio una gran espada. El concepto de espada es guerra. Va a haber guerras, ya no hay paz, está empezando, ¿de acuerdo? Cuando abrió el tercer sello, salió un caballo, ¿sí? Un ser dice, y oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y dice, y aquí vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, dice, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir el caballo negro cuando habla de cebada y trigo? ¿Con qué hacemos las tortillas? ¿Con qué hacemos varias cosas que se consumen? Entonces estamos hablando de alimento. Va a escasear, va a haber hambre, falta de paz, guerra, hambre. Esto es lo que vamos hasta ahorita. Y luego dice otro caballo, y el otro caballo es el caballo amarillo. Y dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. 1/4 parte de la humanidad por primera vez va a morir. Ahora sí, 1/4 parte. ¿Cuántos millones de habitantes somos actualmente? ¿Sabe cuántos millones somos en la actualidad? Bueno, 1/4 parte de ese tanto. Y van a morir por hambre. Por hambre. ¿De acuerdo? Entonces debemos tener mucho cuidado con esto que estamos escuchando. 5º caballo. Va a haber mártires en el cielo. 5º sello, perdón, mártires en el cielo. Ese concepto es todos aquellos, escúcheme bien, que están durante la tribulación, que han tenido oportunidad de escuchar a Jesucristo, ¿verdad? El mensaje de Jesucristo, han aceptado a Jesucristo, pero van a ser muertos. ¿Sí? Se va a seguir predicando el evangelio en ese periodo. Así es que no van a estar sin esperanza. Por eso dice también la palabra de Dios, el que tiene oídos oiga. Siguiente, desastres naturales. Vamos a ver. ¿Han visto ustedes lo que hace el granizo? Miren, cada vez que llueve y llueve fuerte con temperatura muy baja y hay granizo, yo tengo necesidad de meter mi limón, porque lo lastima como no tienen idea. Y prefiero que me esté pegando a mí el granizo y proteger al limoncito. Mire, no tiene usted idea de lo que devasta el granizo. Destroza todo lo que pasa. Entonces, y luego pues, ni se diga el fuego. Ni se diga el fuego. Esta semana tuve la oportunidad de ir con un amigo, ¿verdad? A un rancho. Y me dice, oye, Juan Manuel, ayúdame, voy a quemar lo que he estado quitando. Le digo, pues vamos. Y con mucho cuidado protegimos, hicimos una brecha cortafuego, todo lo que se tiene que hacer. Y le prende fuego. Ay, hermanos, las llamas llegaban 5 o 6 metros. Y yo estaba atento, digo, que no se vaya a propagar esto. Gracias a Dios, al ratito empezó a llover y dije, ay, bueno, Señor, gracias porque ya no hubo. Pero no tiene usted idea de la temperatura. Se elevan temperaturas a más de 300 grados centígrados. Ni siquiera pueden acercarse a esa distancia. Imagínense lo que va a suceder. Segunda trompeta. Dice, 1/3 parte del mar se va a convertir en sangre. Todo esto está en el libro de Apocalipsis, después del 6, 7, 8. ¿Sí? Ir ahorita a la palabra y estar leyendo nos va a llevar muchísimo más tiempo. Por eso lo puse así. ¿Sí? Tercera trompeta. Va a escasear el agua potable, una excesiva contaminación. Cuarta trompeta. El día y la noche van a ser tinieblas, no va a existir luz, pura oscuridad, no va a haber electricidad, no va a haber nada, ni leña, ni nada para hacer lumbre. Y cuando hay oscuridad, mi amado hermano, ¿qué es lo que hay normalmente? Frío. No va a ser fácil vivir. Quinta trompeta, empiezan los aires. Miren, es impresionante, esa imagen yo la estuve buscando, porque dice, esas langostas
además de tener cuerpo, dice, no son langostas como los grillitos que conocemos. Tienen corazas, tienen cabeza de león, alas para volar, destruyen todo lo que encuentran a su paso, principalmente al ser humano. Y destruyen una tercera parte de la humanidad. El segundo ay, dice, una tercera parte van a haber muertos, jinetes, es cuando salen los famosos jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Y empieza a haber destrucción. Ay, anuncio, dice, el fin está cerca. Se acabaron ya las trompetas. Siguiente, vienen las copas. Y dice claramente que unos ángeles fueron enviados de parte de Dios para cegar, para vendimiar, ¿verdad?, lo que estaba ya, y preparar la justicia, la ira santa de Dios, para que todas aquellas personas beban la ira de Dios. ¿Sí? Y entonces en la primera copa, esa copa va a ser una llaga dolorosa. Todas las personas que existen se van a llagar. Y van a tener llagas que les va a doler muchísimo. Siguiente, la copa, aguas en sangre, mares, ríos, todo se va a convertir en sangre. Por consecuencia no va a haber que tomar. ¿Sí? Siguiente, agua potable, los ríos se van a convertir también en sangre. Calor intenso, dice que va a ser tan intenso el calor que no va a poder uno salir, se va uno a acostar. Que si quinta copa, ¿sí? Dice, ay, no le leo ahí. El trono de la bestia se va a afectar. Ahí va a empezar ya el juicio del Señor contra la bestia, contra el anticristo, contra el falso profeta. Ahí va a empezar ya, ¿sí? Sexta copa, el río Éufrates se va a secar con la intención que los demás pueblos vengan a la batalla, porque se está empezando a preparar la gran batalla de juicio. Y esa gran batalla, dice, viene la copa de la destrucción, ruina generalizada, y posteriormente viene lo que conocemos como la gran batalla del Armagedón. Hasta ahí nos vamos a quedar ahorita. Ahora, mi amado hermano, yo quisiera preguntarle, estamos por terminar ya. Sé que fue una barrida así muy rápida, lo entiendo, pero de veras yo lo único que quiero ahorita con esto es motivar, más allá de la curiosidad, más allá de la anticipación, en el sentido cuando te dicen, oye, no comas mucha sal, es tú qué estás haciendo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para toda esta serie de juicios? Yo no estoy preparado para esa serie de juicios. ¿Y sabe por qué? Porque se ha anticipado. Y gracias a Dios yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Y su iglesia transformada no va a estar en esto. Por favor, mi énfasis en esta mañana es hacerle ver, decía un maestro, dice, mira, si ya les hablaste del amor de Dios, si ya les hablaste de la misericordia, la gracia de Dios que transforma la vida de las personas y no quieren entender, miren, leyendo el libro de Apocalipsis dice, va a venir a castigar al incrédulo, al rebelde, va a venir a castigar al idólatra. Mire, cuando leemos la palabra de Dios, no tiene usted idea lo que va a pasar con la iglesia. Cuando habla del concepto del dragón, que está montando, ¿verdad?, a la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Todo eso es ir estudiándolo y analizar, no poniéndole nombre, pero interpretar qué cosa, a qué se estaba refiriendo Juan. Hermano, son muchos juicios. Y yo le ruego en el nombre del Señor, no tome el nombre de Dios en vano. No tome la obra de Dios en su vida en vano. Vivimos tiempos, pero estos tiempos, mi amado hermano, van a tener un final. ¿Cuándo? No lo sabemos, la Escritura no lo dice. Pero tú y yo debemos estar alertas, mirando al cielo constantemente con dos propósitos. El primero, para saber si viene ya nuestro Señor, y el segundo, para buscar a Dios genuinamente. No lo vamos a encontrar, escúcheme bien, te lo quiero decir con todo mi corazón y respeto, en las plazas comerciales.
No lo vamos a encontrar en el salón de juegos, en la playa, en los hoteles. No lo vamos a encontrar ahí. Y dice claramente la palabra de Dios que como en los días de Noé, todos estaban casándose y dándose en casamiento. No estaban preparados para cuando el Señor vino a tomar juicio. Yo entiendo muchas cosas y dirán, estamos jóvenes, queremos divertirnos, está bien. Y el libro de Eclesiastés le dice al joven, come, bebe, disfruta, haz lo que quiera. Pero quiero que sepas que algún día yo te voy a juzgar. Yo te voy a juzgar. Mi amado hermano, la iglesia no está puesta nada más porque no sabían qué hacer con este lugar. Ni mi esposa ni yo estamos puestos pastoreando una iglesia porque no teníamos otra cosa que hacer. Fue porque Dios en su gracia y soberanía ha llamado a predicar el Evangelio. Y muy probablemente muchos de los que estén aquí están siendo llamados, pero lamentablemente no están obedeciendo. Cuidado, porque también para ellos hay un juicio. Así es que, ¿qué decides el día de hoy? ¿Qué es lo que quieres? ¿O tomas en serio a Dios o no lo tomas? Así de sencillo. Y si lo tomas en serio, no te preocupes, porque tú no vas a vivir nada de esto. Antes, Dios va a venir por ti. Pero esto es todo lo que está sucediendo el día de hoy. Miren, amado hermano, no quiero justificar lo que estuve haciendo, no, pero esto no fue nada fácil. Y sobre todo porque no soy diestro en el asunto de la computadora y el PowerPoint y todo. Pero mire, para la gloria de Dios, hermanos, esto está preparado para que usted y yo conozcamos un poco más. ¿Tiene intención de conocer más? No por curiosidad, sino para estar preparado. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Tú estás preparado o no? ¿Tú tienes la seguridad que todo esto que vimos en este momento no lo vas a vivir? ¿O no tienes la seguridad? Yo quiero animarte a lo siguiente. Durante 3 domingos hemos pedido que reciban a Cristo. Durante 3 domingos hemos explicado claramente que nuestro pecado nos separa de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Y dice claramente también en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Qué quieres? ¿Muerte o vida? Porque déjame decirte algo, muchos el día de hoy nos justificamos por hacer buenas obras, porque creemos que buscando a Dios, siendo buenas personas, tratando de ayudar a los demás, ofrendando, leyendo la Biblia, yendo sábados y días a la iglesia, etc., podemos ser salvos. Déjame decirte que no. Porque en Efesios 2, capítulo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación, el que tú y yo podamos evitar este proceso, es única y exclusivamente por gracia y fe en Jesucristo, en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la cruz. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Jesucristo dijo claramente en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y luego les dijo algo importantísimo en el versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo quiero invitarte en esta mañana, amado hermano, visita, amigo, a que vayas al Padre. No es religión, es una relación personal con Dios. Y yo quiero invitarte en esta mañana que no te confíes en tus obras. No eres bueno, perdóname. Muchos dicen, pero es que yo soy bueno. No eres bueno. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Yo quiero animarte con todo mi corazón en esta mañana a que recibas a Cristo por gracia, no por tus obras, porque te ama tanto.
Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. No se pierda, no pase por esto, sino tenga vida eterna. Les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos. Si tú crees absolutamente todo esto que yo acabo de compartirte y mencionar, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú crees que Cristo murió en la cruz por tus pecados y mis pecados, porque somos pecadores, así cerrando tus ojos, nadie va a ver. Es un asunto entre Dios y tú. Dile, Señor Jesús, perdóname. Perdona todos y cada uno de mis pecados. Te pido perdón, hoy me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te pido en este momento que tú, Señor, vengas a ser mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Hoy, el último domingo de enero, quiero entregarte mi vida, quiero consagrar mi vida a ti y decirte, Señor, quiero que seas mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te recibo hoy en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo, como Dios, como Señor y Salvador. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así con el rostro inclinado, nadie ve. Si tú hiciste esta oración, te quiero invitar a que levantes tu mano y la bajes. Quiero orar por ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por manifestarte abiertamente a tu pueblo y por mostrarnos en tu palabra, Señor, que eres un Dios justo. Eres un Dios que le gusta la verdad. Eres un Dios, Señor, misericordioso y que tú proveíste absolutamente todo para que, Padre eterno, vayamos delante de tu presencia. Te alabemos, Señor, por la eternidad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor.